Si dividimos en M, donde C sobre M y K sobre M por definición, omega al cuadrado se ve, yo no veo hasta la pantalla. Omega al cuadrado es la frecuencia, sistema, sí, es la relación de amortiguamiento. Normalmente vamos a hablar de sistemas subamortiguados, o sea que C es menor que C crítico, ¿tá? En general, esos son los sistemas que nos interesan. Esa ecuación tiene dos soluciones, ya lo charlamos también. O sea, el X de T tiene una homogénea, que es cuando esto es igual a 0, y una particular, que es cuando eso no es igual a 0. La parte homogénea ya la hemos visto, depende de las condiciones iniciales, o sea, cuando es igual a 0, el movimiento se origina por condiciones iniciales distintas de 0, que es o un desplazamiento inicial, o una velocidad inicial, o ambos distintos de 0. ¿Y la homogénea era igual a qué? ¿Alguien se acuerda? A seno más B coseno. ¿Qué es qué seno? ¿Coseno de qué? Omega T, pero no me voy a decir omega sombrero, no. Seno tiene amortiguamiento el sistema. Tiene amortiguamiento el sistema. Por E elevado a la menos. Esta es la frecuencia amortiguada del sistema. Y a esto le falta el amortiguamiento, que es la función exponencial, que sea la asíntota del sistema y que la iba llevando a cero. ¿Está? Entonces esta parte, que es la homogénea, A y B depende de las condiciones iniciales. Vuelvan al apunte, repásenlo, este es el desplazamiento inicial y esta es una combinación del desplazamiento inicial, el amortiguamiento, la velocidad inicial y la frecuencia, entre A y B. Esta parte, cuando va creciendo el tiempo, se va achicando y en algún momento desaparece la contribución de la solución de la homogénea y por eso se denomina respuesta transitoria del sistema. ¿Por qué transitoria? Y porque cuando transite en el tiempo, esto va a desaparecer. En el caso de oscilaciones forzadas, esta parte de la componente en general no se tiene en cuenta, porque en el tiempo desaparece. ¿Y qué es lo que queda haciendo que el sistema oscile? La parte forzada. Es un armónico con la frecuencia omega raya. Esa frecuencia omega raya puede o no coincidir con la frecuencia natural del sistema. ¿Tá? Entonces, esta es la homogénea, que cuando esto es cero, transitorio, no es de gran interés para nosotros. ¿Y la particular? ¿La han visto con el ingeniero o no? Sí. ¿Quién la dicta? G1 por el coseno de omega sombrero T. Bien, Más vamos bien. coseno de omega T. Vamos a la última. Ah, la última. La 20. La 60, perdón. P0 sobre K. Este valor nos interesa sobremanera porque es el desplazamiento estático que tendría este sistema con rigidez K si se aplica estáticamente la fuerza P0.
Entonces ese sería el desplazamiento estático del sistema. Importante que lo tengan en cuenta porque después necesitamos compararlo con el dinámico y de ahí sale el factor de amplificación dinámica. ¿Está? P0 sobre K con un factor que es bastante importante que tiene que ver con el factor de amplificación dinámica. No sé si se ve, les leo, mi letra es fea. P0 sobre K es el efecto estático de la carga P0 en el sistema de rigidez K. Y este es un factor que tiene en cuenta. Beta, la relación de la frecuencia que está forzando al sistema con la frecuencia natural del sistema. Beta. Sí, está definido acá como el porcentaje entre el C que tiene el sistema y el C crítico. Normalmente un valor menor que 1. Y el resto tiene que ver con que el sistema va a vibrar con la frecuencia de la fuerza que lo está solicitando. Se lo comenté hace mucho tiempo, cómo vibraba con la frecuencia de la fuerza que lo está solicitando. Esta parte, ¿tá? Esta parte se llama en régimen. Esta es la parte de la respuesta del sistema completo en régimen. ¿Qué significa el régimen? Cuando el sistema ya alcanza una situación justamente de régimen, porque la parte transitoria dejó de influir. Allá en el tiempo, cuando esto crece, esto desaparece y nos queda la respuesta del régimen. Y si le sirve de ayuda de memoria, la P le sirve de permanente. Sí, matemáticamente para nosotros es la solución particular, pero P es la parte permanente, si le sirve, de la respuesta en el tiempo. Esa parte permanente tiene su importancia. Si ustedes quieren ver un ejemplo estructural, esta ecuación así como la ven, sirve para cualquier sistema de un grado de libertad, cualquiera, no necesariamente una masa de un portiquito, cualquier sistema que se pueda representar por un grado de libertad dinámico asociado a una cierta masa, se representa así. No hay otra forma. Esto funciona así. Solicitación armónica. ¿Por qué armónica? Porque es más fácil de entenderla y se generaliza para el resto de las cosas. Cuando aumenta el tiempo, desaparece. Supongamos, cuando suban al auto, Condori se fue. Cuando suban al auto, ustedes vean el retrovisor. ¿Está? El retrovisor de su auto va a estar quieto antes de que lo arranquen. Cuando ustedes lo arranquen al motor, ¿está? En el arranque, el motor tiene un sistema armónico. ¿Está? Va a girar siempre con la misma RPM que ven en el tablero. Siempre gira con lo mismo. Es un armónico, ni más ni menos que esto. Y el espejo, cuando arranque el sistema de ustedes, está unido al chasis del auto, va a comenzar a vibrar. Con esta ecuación va a vibrar su sistema. Si ustedes prestan atención, ese espejo va a comenzar moviéndose mucho. Y a medida que se estabilice, que se llegue al régimen, cuando el autito ya alcanzó el régimen, el espejo se va a mover bastante menos que al principio. ¿Por qué? Porque pasó la respuesta transitoria. Esta
Pasó el tiempo, se fue la respuesta transitoria y queda la respuesta en régimen, queda el régimen. Entonces su espejito le va a permitir mirar para atrás. Por supuesto, con los autos de más calidad, la respuesta esta transitoria es casi imperceptible. Y la respuesta en régimen también, incluso la vibración es mínima. Pero así todo se la puede ver. La respuesta, en ese caso, del espejito del auto, es ni más ni menos que esto que estamos viendo acá. Si le prestan atención, eso sucede con sistemas forzados. ¿Está claro? ¿Vale el ejemplo? ¿Tienen algún otro ejemplo? Me sirve. ¿Ningún otro ejemplo? ¿Ningún otro ejemplo? Bien. La respuesta de lo que estamos viendo acá tiene dos componentes, la senoidal y la cosenoidal. De nuevo, podemos armar un vector que gira, ¿tá? Con una componente senoidal y una componente cosenoidal. ¿Con qué velocidad gira ese vector? Con la velocidad omega radio, ¿tá? Que es la frecuencia de la excitación. Así gira ese vectorcito. ¿Qué tamaño, qué magnitud tiene el vectorcito que le llamamos ρ? ¿Quién lo dicta? ¿Cuánto vale ρ? Están bien aburridos. P0 sobre K. ¿Cómo? P0 sobre K. Sí, siempre vale P0 sobre K. ¿Qué más? Corchete. Ajá. 1 menos, paréntesis, 1 menos beta al cuadrado. Todo eso al cuadrado. Más 2 sí por beta y todo eso al cuadrado. Corchete a la menos medio. Okay. Y sí, no puede valer otra cosa. Vean. El cuadrado del cateto este, que está con el seno, más el cuadrado del cateto este, que está con el coseno, raíz cuadrada. El cuadrado de este está acá, el cuadrado de este está acá, entonces me queda 1 sobre la raíz cuadrada de este. ¿Tá? Esto que tienen acá, ni más ni menos que eso. Esto ρ está vinculado con el desplazamiento estático, el tamaño, la magnitud de la carga sobre la rigidez de mi sistema, elástico lineal, me da el desplazamiento estático, ¿tá? Y este factor es un factor de amplificación por tratarse de una solicitación dinámica con esta frecuencia aplicada a un sistema con esta frecuencia. Esto es el factor de amplificación dinámica. Si yo relaciono, se llama D. Si yo relaciono ρ con esto, se me simplifica esto, y el factor de amplificación dinámica es esto. Ese es el factor de amplificación dinámica. ¿Qué está midiendo el factor de amplificación dinámica entonces?
Hola, ¿alguien despierto? Sería la diferencia entre no sé si hay diferencia, pero digamos la relación entre qué tanto puede llegar a ser mayor el desplazamiento cuando se ataca, se lo ve en forma dinámica que cuando se ve en forma estática. Mira, no es la diferencia, es la relación, por eso desapareció P0 sobre K, ¿está? D es igual a ρ sobre P0 sobre K. Entonces, ¿qué mide D? La relación entre el desplazamiento dinámico y el desplazamiento estático. Eso mide D, factor de amplificación dinámica. Yo le doy otro ejemplo tonto. Ya voy a buscar nuevo ejemplo, este viejo, pero es gráfico. Imagino que alguna vez han ido a hacer alguna compra a verdulería o se han pesado en alguna balanza. ¿Está? Bueno, la balanza es un sistema para medir. Y si uno en vez de ponerse despacito en la balanza, da un salto en la balanza, el numerito, la aguja, lo que sea que tengan, ¿está? Que está relacionado con el desplazamiento que ustedes le dan al resorte cuando se paren encima de esa balanza, porque normalmente se mide de esa forma los pesos. Cuando ustedes se ponen como un impulso unitario, un impulso sobre la balanza, ustedes van a pesar más. ¿Por qué? Porque el factor va a amplificar el hecho de que ustedes no se han asentado en la balanza despacito y han producido una carga estática. Ustedes se han parado fuerte, han hecho un impulso, una carga dinámica, el sistema amplificó el desplazamiento y volverá seguramente y se irá moviendo ese sistema hasta que se fije en el peso que corresponde cuando ustedes están quietos. Pero si ustedes miden el peso cuando se paran, en el momento que se paran, este factor va a ser mayor que 1 y le va a dar más peso que el que ustedes tienen. ¿Está claro? Por el hecho de que en vez de ponerse quietito como una carga estática, se han puesto con una carga dinámica impulsiva. ¿Está? Eso es lo que pasa. Amplifica la cuestión. Entonces, ustedes tienen que pensar, como usted está por pegar un martillazo, no importa si la masa pesa 10 kilos, lo importante es cómo la aplican dinámicamente esa carga y se multiplica tremendamente esa carga dinámica. ¿Está? Este factor de amplificación dinámica tiene algunas cuestiones que hay que entender para que veamos la parte del sismógrafo, que es un aparatito que se utiliza para medir registros sísmicos, ya sean de aceleraciones o de velocidades, de acuerdo a cómo lo definamos nosotros, cómo lo construyamos nosotros a nuestro sistema. ¿Han hecho algo de esto con el ingeniero? ¿Han visto algo de esto? De sismógrafo no. ¿Cómo? De sismógrafo no, pero hasta el décimo visto. ¿Cómo? Discúlpame, no te escuché. Hasta lo del factor de amplificación sí vimos. Sismógrafo no. Lo pongamos aquí arriba a esta formulita para que no quede tan abajo, muy incómodo estar tan abajo. Acá hay un fenómeno que tiene que ver con la resonancia, que me imagino que lo he visto también con el dibujito va a salir parecido al que tiene, el apunto no va a salir igual, pero me interesa, conceptualmente es suficientemente bueno.
nos focalicemos en el caso en que beta, o sea, la relación entre la frecuencia de la fuerza que nos está forzando el sistema y la frecuencia natural de mi sistema igual a 1. Acá, igual a 1. El factor de amplificación dinámica es 1 sobre 2 veces psi, o sea, 2 veces la relación de amortiguamiento. ¿Qué sucede si no tenemos un sistema amortiguado? Si psi es igual a 0, D tiende a infinito, ¿está? Arriba, se va allá a la nube. Cuando beta igual a 1 y psi es igual a 0, ¡chum! El sistema fracasa. ¿Es verdad? Sí es verdad, pero eso no es real. Porque no hay ningún sistema que tenga amortiguamiento 0. Puede tener poco amortiguamiento, pero 0, ninguno. Entonces, el caso de la resonancia que produce la destrucción, porque si es 0, no es verdad. Sí es verdad que para bajos niveles de amortiguamiento y solicitaciones próximas a la frecuencia natural del sistema, se amplifique mucho, crezca el D y supere las posibilidades de que el sistema resista la carga dinámica. ¿Está? Hay un ejemplo, si ustedes buscan por YouTube, hay un puente, el Verrazano Narrow se llama. Ese puente tenía un viento que lo cruzaba y la frecuencia de la ráfaga coincidía con la frecuencia del puente en ese sentido. Como tenía muy poco amortiguamiento ese puente, la ráfaga fue acumulándose en nuestra ecuación de movimiento. En la ecuación de movimiento, acuérdense que hay 3 fuerzas que se están balanceando contra la externa. La fuerza de inercia, la fuerza disipativa y la fuerza restitutiva, que tienen que igualar a la fuerza del viento. Cuando el viento soplaba, el amortiguamiento era muy bajo y la frecuencia del viento coincidía con la del puente, el sistema iba acumulando deformación sin poder disiparlas. Entonces, si ustedes ven el video, el puente empieza a oscilar hasta que en algún momento las oscilaciones superan la posibilidad del sistema de resistirlo y el puente se cae. Si hubiese tenido más amortiguamiento o hubiesen cambiado la frecuencia natural a la estructura para que no coincida con el viento, el problema estaba solucionado. ¿Está? Les doy otro ejemplo más casero. Si ustedes necesitan empujar a alguien en una hamaca, la frecuencia con la que usted tiene que ser eficiente para que esa hamaca se mueva es la frecuencia de la hamaca. La hamaca es un péndulo invertido que tiene una frecuencia propia. ¿Está? Si ustedes, en vez de empujar, justamente cuando la maquita llega, se cuelga hasta el máximo y uno, le empuje fácil, es livianita la empujada. Y si uno hace rítmicamente que esto coincida con esto, ¿está? La hamaca se va a mover sin ningún problema. Por una cuestión de roce y la gravedad y lo que fuese, no la vamos a poder hacer dar vuelta muy fácilmente. ¿Está? Para que nosotros le sumemos energía hasta que dé la vuelta hay que sumarle mucha energía. Pero mucha menos si le empujamos justo cuando llega al máximo y ahí le empujamos. Si nosotros queremos hacer la vuelta cuando está en el medio, cuando está volviendo la hamaca, vamos a tener que hacer una fuerza tremenda para que se mueva. Nosotros la empujamos justo con la misma frecuencia, la empujamos en la resonancia, entonces nosotros hacemos el mínimo esfuerzo y el sistema se va a mantener en movimiento con el mínimo esfuerzo. Estamos en resonancia. Si ustedes cierran los ojos y no saben qué frecuencia tiene esa hamaca y le intentan mantener a esa hamaca en movimiento, es muy difícil. Porque si no coincide esto, la fuerza que van a tener que hacer para que eso se mueva va a ser tremendamente grande. En algún momento la van a frenar.
Porque cuando ustedes empujan, si la hamaca está viniendo, la van a frenar. Si la hamaca se está yendo, cuando ustedes empujan, van a desperdiciar esfuerzos, no van a llegar. Entonces, para que funcione, tenemos que empujar con el mismo ritmo, con la misma frecuencia que tiene la hamaca. ¿Está claro? Resonancia. Ese concepto sirve para la parte sísmica. Imagínense, el sismo no tiene una única frecuencia, pero tiene frecuencias dominantes, como el viento del Verrazano Nado. Tiene frecuencias dominantes. Si las frecuencias, un sistema de un edificio no tiene un solo grado de libertad, tiene muchos. Pero cada grado de libertad tiene asociado una frecuencia. El grado de libertad tiene una frecuencia, etcétera, etcétera. Si el contenido de la frecuencia del sismo coinciden con nuestra estructura, el sismo es dañino, porque es justamente el problema de la resonancia. Si nuestra estructura tiene frecuencias naturales alejadas de la frecuencia natural del sismo, el sismo no nos afecta, porque no tiene cómo hacer que se produzca la amplificación dinámica. La fuerza dinámica del sismo, acuérdense que la transformamos en una P efectiva, la fuerza dinámica no va a tener gran influencia porque las frecuencias son muy diferentes. Eso lo vamos a ver ya en el caso del espectro de diseño. Que es un espectro, es un dibujo que se lo puede asimilar a este dibujito de el factor de amplificación dinámica. ¿Alguna pregunta? Ingeniero. Sí. La escala del sismo, o sea, porque siempre que hay un sismo se dice que tiene escala de Richter tanto, ¿está relacionado con la frecuencia? No. No. Hay muchas escalas, ¿tá? Hay dos escalas que son las que más se utilizan. La escala de Mercalli modificada, que es una escala subjetiva, se mide del 1 al 12. ¿Y por qué es subjetiva? Porque depende de la interpretación de los sujetos. Entonces, uno dice en nivel 1 que no se ha sentido nada. Nivel 2 se ha movido la araña, se ha caído lo otro. Nivel 3, nivel 4, y van haciendo preguntas subjetivas y de ahí se dice qué escala tiene Mercalli. Por supuesto que si uno es medio exagerado para contar lo que ha vivido, y seguramente va a tener un grado más o dos en la escala de Mercalli porque es subjetiva. Depende de parámetros que no son objetivos, no hay un instrumento que lo mida, es que se sintió en el lugar que ocurrió el sismo. ¿Está? Entonces esa escala, si bien tiene valor, no es objetiva. Entonces uno no sabe realmente si el sismo es más grande o más chico, porque puede ser que ocurran daños estructurales que no dependan exclusivamente del tamaño del sismo, sino de esto. ¿Está? Por ahí un sismo que no sea con una escala digamos, una energía muy grande, ¿está? Richter mide energías, eso es objetivo. Mercalli no. Entonces, tal vez un sismo con un Richter bajo no dé daño grande y el Mercalli sea alto por una cuestión como esta, que tiene que ver con el contenido de frecuencia. La escala de Richter se la utiliza y no es válida para todos los sismos porque satura, empieza a dar valores erróneos de la escala. Hay otras escalas, pero la que más se usa, sobre todo los medios periodísticos, usan Richter. Mide la energía liberada por un sismo de forma indirecta. ¿Tá? De esa manera, un sismo de magnitud 6.9 en China es, desde el punto de vista sísmico, igual a un sismo 6.9 en México, no sé, en Chile, en Japón. Los sismos son comparables. ¿Tá? ¿Para qué sirve comparar los sismos? Y para poder evaluar los daños que producen sismos comparables. Porque una cuestión es la energía que se libera por el sismo y otra cosa es el contenido de frecuencias del sismo. El contenido de frecuencias tiene que ver con esto.
con la frecuencia de la solicitación. El sismo, foco de origen de los sismos son varios, pero normalmente son placas que se arrastran una arriba de la otra, producen ondas que viajan por el interior de la Tierra y llegan a la superficie. Ese viaje de la onda a través del interior de la Tierra atraviesa distintos estratos de suelo, lo que fuese, agua, lo que quieran, póngale que atraviesa todo. Cuando llega a un lugar, no necesariamente atravesó los mismos tipos de suelo y mismas cuestiones que en otro lugar. Entonces, si bien el origen del sismo puede ser el mismo, el tipo de sismo que hay acá y el tipo de sismo que hay allá, el contenido de frecuencia, etcétera, etcétera, puede ser diferente, porque atraviesa estratos diferentes que amplifican una, filtran la otra, etcétera, etcétera. No sé si esa era la pregunta. Sí, perfecto, está claro. Gracias. ¿Por qué se utilizan espectros de respuesta? El espectro de diseño, perdón, para los sismos, digamos, sería muy difícil para un ingeniero común, para un profesional común de la calle que no se dedique exclusivamente a la investigación, hacer un cálculo con un acelerograma. Es más sencillo y suficientemente correcto valerse de un gráfico, de un diagrama, donde está plasmadas las características de la acción sísmica. Ya vamos a ver más detalles, pero la idea es esa. Ese gráfico tiene plasmada, no la relación esta, pero tiene plasmada, tiene relacionada la frecuencia o el periodo de la estructura con la frecuencia del periodo del sismo. De esa manera se llega a un diagrama en el cual uno, si sabe la frecuencia de la estructura, puede calcular la aceleración que va a tener el sismo esperable. Ya no vamos a entrar a ese tema. No nos adelantemos porque si no después no vamos a entender nada. Parecidito. Parecido no es igual. Pero estas tres curvitas, el amortiguamiento del sistema decrece en ese sentido. Este primer sistema, que se nos va al infinito cuando estamos en resonancia, beta igual a 1, tiene amortiguamiento nulo. ¿Es real un sistema como ese en la naturaleza? No. Y de ahí lo que nos va mostrando cómo va disminuyendo el factor de amplificación dinámica con el amortiguamiento. Por ejemplo, tiene 20% de amortiguamiento. ¿Está? 20%. Hemos pasado de un infinito a que sea un 2,5 con 20% de amortiguamiento. De acá dice que tiene el 50% de amortiguamiento. ¿Está? Ya prácticamente no amplifica. Muy poquito, un 30%, no, 40-50%, y los otros, de acá, tiene un 70%. Ya no amplifica, sino que lo disminuye. ¿Estamos? ¿Se entiende? El amortiguamiento en este sentido decrece. Menos amortiguamiento, la respuesta dinámica se amplifica. Más amortiguamiento, la respuesta dinámica se achica. ¿Está claro? Es importante que entiendan este concepto de la resonancia, porque después tienen que entender qué pasa con los sismos y sus edificios, sus construcciones. Si no lo entendieron,
no van a poder utilizar un criterio formado para analizar una estructura desde el punto de vista dinámico o sísmico, si quieren analizar. ¿Entender? ¿Estamos? ¿Estamos? Ok. Sí. Vamos a hablar del sismógrafo. Ahora lo metemos al sismógrafo en esto. ¿Está? Si yo quisiera definir un instrumento que me sirva para medir alguno de los aspectos del sismo, puedo medir tres cosas del terreno en realidad: la aceleración, el desplazamiento, la velocidad. La aceleración y el desplazamiento son fáciles de demostrar cómo hay que diseñarlo. La velocidad es un poquito más complicada, pero a los efectos de lo que se quiere mostrar es suficiente que hablemos de aceleraciones y de desplazamientos. ¿Por qué es necesario tener distintos instrumentos? Porque queremos medir cosas completamente diferentes. Si ustedes, por ejemplo, quieren definir un termómetro que mida temperaturas máximas por más de 30, 40 grados, ustedes definen un termómetro que tenga un líquido, había época que usaba líquido, ahora se usa electrónica, un líquido que sea confiable, que se le pueda medir la deformación que me marque en alguna escala a esas temperaturas. Por ejemplo, un termómetro de mercurio ya no se usa, está prohibido, pero es un termómetro que sirve para medir temperaturas sobre cero, ¿tá? Sobre cero. Si usted quiere medir temperaturas bajas, menos 50, menos 30, allá abajo, no sirve el mismo termómetro. Tienen que cambiarlo ese termómetro por algún otro que tenga el líquido, que tenga la electrónica, si quieren verlo, que sirva para medir el otro rango de temperatura. Las heladas por un lado, extremadamente frío, y las altas temperaturas extremadamente calientes. El mismo aparato, exactamente el mismo, normalmente no sirve. Tiene un rango de validez para que las medidas sean confiables. Cuando nosotros queremos medir una acción sísmica, al ser una acción dinámica, hay que tener en cuenta el factor de amplificación dinámica. El factor de amplificación dinámica, porque si no tenemos en cuenta ese factor, no estamos seguros de que estamos midiendo realmente a la acción dinámica, sino que estamos midiendo o amplificada o minorada, pero no la estamos midiendo bien, porque es dinámica, ¿tá? Es como que nos fuésemos a pesar. Si yo salto en la balanza y anoto ese peso, yo voy a jugar de pilar, peso 150 kilos. Quédate quieto, va a pesar 83, ¿tá? Porque has pisado fuerte para que salte la aguja, el número, lo que sea. Está bárbaro. El factor de amplificación dinámica. Nos quedemos quietos un ratito en la balanza y vamos a pesar 85 kilos. No vamos a jugar a ningún lado. Esto es lo mismo. Yo quiero medir qué hace el suelo, con qué aceleración o cuánto se desplaza. Si yo no defino bien la masa, el amortiguamiento y la rigidez de mi aparatito que está por medir eso, si no lo defino bien, yo voy a medir cualquier cosa. Entonces el sismo, que sería nada, va a pasarse el mega sismo, porque va a tener 2 veces y media las mediciones que debería tener el uno. ¿Está claro el concepto? Cuando uno quiere medir algo que es dinámico, tiene que excluirlo al factor de amplificación dinámica. ¿Está claro eso? En esta zona, en todo esto que está aquí, si nosotros quisiéramos dejar de lado que no nos afecte el factor de amplificación dinámica, solo nos está sirviendo esta parte. En esta partecita, el factor de amplificación dinámica es 1. Entonces yo ahí
Si yo defino mi instrumental de medición con las propiedades para que se cumpla esto, yo estoy tranquilo. Lo que mido de mi acción dinámica está bien medido. ¿Está? Yo cualquier otra curva que elija, lo que mido no está bien, porque está midiéndome mal. Y vamos a los numeritos que están acá para que los puedan repasar ustedes. Hay una forma de que sepamos cómo es que esta parte de mi aparato es mi sistema estructural. ¿Tá? Mi sistema estructural tiene una masa, una rigidez, un amortiguamiento. El dibujito que está acá es muy esquemático. Esto, si bien esto que está acá es esquemático, en la realidad se construyen de formas similares. Ya la electrónica ocupa mucho espacio en esto, pero esto sigue funcionando de esta manera. En sus celulares tienen un acelerómetro. El acelerómetro le permite girar la pantalla, etcétera, etcétera, porque está midiendo cómo se mueve el aparato en forma instantánea. Y es muy chiquitito. Esquemáticamente, no sé si se ve esto. ¿Se ve esta esquina de la pizarra? Sí, ingeniero. Esquemáticamente lo que les dibujé ahí es lo que tienen en la página 47. Es un sismógrafo. Un sismógrafo. Nosotros lo vamos a definir el sismógrafo para que sea un acelerógrafo. ¿Ah? Porque el sismógrafo puede medir tres cosas. A nosotros nos interesa medir aceleraciones. Vamos a ver cómo lo tenemos que diseñar. Tenemos que diseñarlo dándole un amortiguamiento, una rigidez y una masa que nos permita medir aceleraciones. Para que sea más sencillo el entendimiento, nosotros definimos la acción sísmica como una aceleración. ¿Por qué la pongo vertical? Porque en ese sentido se mueve la masa. Si quieren lo tiramos así, es lo mismo. Pero yo defino la aceleración del terreno, que es de grado, en el tiempo como una constante. Una aceleración constante por el seno de omega raya t. Lo defino al sismo como un armónico. Ingeniero, Sí. disculpe, ahí la segunda parte de la ecuación ya no se ve. Lo que dijo recién de seno, o por lo menos yo no lo veo, ¿no? Yo tampoco. Déjame que gire porque esto es tremendo. Ahí está. Ahora sí. Bueno, al sismo, a la aceleración del terreno en el tiempo, la defino como una constante, que era el P0 que teníamos allá hace rato, el P0, por el seno de omega raya t. ¿Tá? Omega raya es la frecuencia de la solicitación. ¿Estamos? Y planteo la misma ecuación de movimiento. Esto, si se acuerdan, está vibrando oscilaciones libres. No hay ninguna fuerza porque la aceleración del terreno todavía no nos transforma en una fuerza equivalente. Y esta ecuación rápidamente es la ecuación del movimiento del sismógrafo. La masa está solicitada por la aceleración total.
la fuerza de disipación está vinculada con la velocidad relativa. A mí lo que me interesa es mover esto, x de t. ¿Está? Yo estoy por medir x de t. Y k por x, de nuevo, el desplazamiento relativo, no el total. Ahora, el total, la aceleración total, es la aceleración del sistema más la aceleración del terreno. Si reemplazamos acá y despejamos, déjeme que ahorre varios pasos. Todo en función del tiempo acá. ¿Está? Y a esto le habíamos llamado un PF, que tiene que ver con la fuerza que efectivamente está aplicándose al sistema por la aceleración del sismo del terreno. ¿Hasta ahí estamos? ¿Estamos bien ahí? Sí, ingeniero. Ok. Si reemplazamos lo que decíamos que era X menos M, XG0, seno de omega raya T. Esto, no olvidemos el signo menos, no tiene ningún sentido, esto puede ser para allá menos, no olvidemos. Esto que está aquí es lo que le llamamos al principio de la clase P0. Esta era la magnitud de la fuerza, P0. ¿Y cómo se definía D? Acá está cómo se definía D. A mí lo que me interesa medir es la magnitud de la acción dinámica. La magnitud. Yo quiero medir ρ. Yo estoy por medir ρ. En este caso es la aceleración del terreno. Esta de acá. Ya lo borramos. A mí me interesa medir ρ. Quiero medir la aceleración del terreno. ρ es igual a P0 sobre K por el factor de amplificación dinámica. Entonces, si yo quiero que no haya amplificación dinámica, necesito que D valga 1. D vale 1 en este sector de mi diagrama. ¿Cuánto vale P0 sobre K para que vean que está vinculado con la ecuación? P0 vale esto. M por D. ¿Está bien? ¿Alguien está siguiendo los apuntes? No me hagan escribir macana, después van a ir. Sí, ingeniero. Sí. Está bien. No, contesten, pues ya, si ustedes se duermen, yo ni digo. Ingeniero, acá en el apunte, la aceleración, el X de la aceleración absoluta, aparece como un X más XG. Sí, ya lo borré. El total absoluta, la total, si querés, el X más el X del terreno. Ya lo pasé. Quedó el X acá y ¿qué pasó por allá? Ah, bien, gracias. ¿Está? Lo puse y lo borré. De esa manera, a ver, este sistema es este. No hay ninguna fuerza que lo esté solicitando, se está moviendo el terreno. ¿Está? Y a ese movimiento del terreno, si nosotros disponemos de la aceleración del terreno, lo expresamos de esta manera. Este es mi sistema. Masa por desplazamiento. Amortiguamiento por velocidad, rigidez por desplazamiento. Relativo siempre. Y esta es la masa por la aceleración del terreno. La fuerza de inercia es toda. La relativa más la del terreno. ¿Está claro? Y así se genera una fuerza que se llama efectiva, eficaz, equivalente, la que quieran, que representaría
una fuerza aplicada a mi sistema con el terreno quieto. Es equivalente una cosa a la otra. ¿Está claro? Bien, gracias. Ok. Ya me he desviado de la charla, pero vamos a lo que es. Si yo necesito medir esto, ¿está? Quiero que a mí me interesa medir, el D tiene que valer 1. Y de esa manera lo simplifico para el otro lado y me queda que yo tengo que estar trabajando, ¿está? En esta franja del curvo de resonancia, donde la relación beta sea alrededor de 0,6, donde el amortiguamiento me dé un 70%. Y de esa manera mi sistema, ¿está? Lo que yo quiera medir, yo tengo que despejar de acá esto y me queda para el otro lado y me va a quedar el D igual a 1. Lo que yo quiera medir no va a estar afectado por el hecho de que se trate de una acción dinámica. Si esto es dinámico, esto podría no funcionar. ¿Está claro? No sé si le quedó claro. ¿Alguno tiene alguna duda? Ingeniero, finalmente la idea es encontrar las condiciones, o sea, ese beta y ese psi, para lo cual yo quiero construir el instrumento. Claro, ni más ni menos. Mirá, vos definís M, K y psi, o C, para que se den estas condiciones. Con M y con K, vos estás definiendo la frecuencia de aquí abajo. ¿Está? La frecuencia de raya es la frecuencia dominante del sismo, si lo quieren ver como una armónica. ¿Está? Entonces te queda definido esto. Vos tenés que lograr, modificando la rigidez, la relación, seamos más generalistas, modificando la relación rigidez del resorte y masa, vos podés modificar la relación beta, que es la de la solicitación, con la de la estructura. Vos tenés que modificar este valor para que caiga en este rango, ¿está? Entre 0 y 0,6. Y a su vez, vos tenés que modificar tu amortiguamiento para que tenga un 70% de amortiguamiento. ¿Está claro? De esa manera, si yo parametrizo mi instrumento, que se llama, pasó de llamarse sismógrafo a acelerógrafo, porque me va a medir aceleraciones. Esto vale 1, y yo estoy viendo que es proporcional directamente a la aceleración. La aceleración que yo quiera medir va a ser proporcional directamente a mi sistema. Entonces, lo que yo estoy midiendo es aceleración. ¿La estoy midiendo bien? Sí, porque D vale 1. En este rango, D vale 1. De esa manera, yo podré construir un instrumento que me mida aceleraciones, supongo que yo lo construya, lo plante en el suelo y quiera medir la aceleración del sismo. Así tal cual funcionaban los sismógrafos, hasta que dejaron de ser con aguja, tinta y papel y pasaron a ser electrónicos. Acá en la universidad tenían un sismógrafo. ¿Cómo era el sismógrafo en esa época? Muy parecido a esto. Muy parecido a esto. Tenía obviamente una masa con una agujita, tenían un relojito que iba haciendo desplazar esa hoja en un tubo. Esa era una hoja milimetrada que estaba puesta, la hoja milimetrada, no sé si han visto alguna vez una hoja milimetrada, tenía toda una grilla, la aguja estaba plantada en el medio, una aguja con tinta. Esa aguja estaba unida a un sistema que tenía resortes, masas y amortiguadores. Cuando ocurrió un sismo, esta hoja de papel se iba enroscando. Cada 24 horas venía alguien, sacaba la hoja, ponía otra. Volvía a comenzar el ciclo de 24 horas. Esta aguja estaba quieta. Por supuesto, siempre hay micro temblores. Ómnium que pasa, lo que fuese, algo dibuja, pero nada imperceptible.
Cuando ocurre un sismo, la aguja esta se mueve de acuerdo a esta ley tal cual y lo dibuja el sismo en el papel. Mientras va pasando el tiempo, lo va dibujando el sismo en el papel. Eso ya no se hace más, es enteramente mecánico, analógico, etcétera, etcétera, pero se lo definía de esa manera. Los expertos en sismos definen el contenido de frecuencia del sismo, nos definen esto. En la zona de ustedes, los sismos tienen un contenido de frecuencia que va entre tal y tal, hertz, si quieren, radianes, como quieran ponerlo por segundo, definen el rango de posibles sismos. Nosotros definimos la frecuencia de nuestro sismógrafo y automáticamente deja de ser un sismógrafo y pasa a ser un acelerógrafo, porque va a medir aceleración, no puede medir otra cosa. Cualquier otra cosa que quiera medir la mide mal, porque nosotros lo hemos definido para que mida bien acá. ¿Y qué va a medir bien? Aceleración. Esto va a valer 1, va a medir bien lo que mira, está proporcionado a la aceleración. Yo conozco campo con la aceleración. ¿Está claro? Más o menos. Pero la salida, ingeniero, el gráfico, digamos, es el desplazamiento de la masa, ¿o no? No. Está midiendo aceleración. Lo que vos veas acá, sí es el desplazamiento. Estamos de acuerdo, es el desplazamiento. El desplazamiento. El desplazamiento es directamente proporcional a esto. Bien. Despejalo. Este es el desplazamiento que está midiendo X de T, K sobre M sobre D por el delta igual a X 0. ¿Está ahí? D vale 1, esto queda fijo. Y lo que vos midas te va a llevar, multiplico por este factor de acá, a que sea una aceleración. ¿Está claro? Bien. ¿Y usted dijo que la frecuencia del sismo está definida antes? ¿Cómo? O sea, hasta ahí tenemos todo. La frecuencia del sismo no la conocemos nosotros. Claro que no. ¿Y eso yo lo tengo que suponer de antes? El sismo no tiene una frecuencia. ¿Tá? El sismo tiene un contenido de frecuencia. Mucha frecuencia que tiene que ver con lo que dije antes. La fuente de origen de un sismo son bastantes, digamos. Suponiendo que se originen de la misma fuente, cómo llega un sismo a distintos puntos depende de los estratos que atraviese. Cada zona, cada región sísmica tiene un mecanismo de origen del sismo y tiene un contenido de suelo hasta el punto donde llega el sismo. Todo eso ya está bastante estudiado. Entonces, ya se sabe el contenido de frecuencia de la acción sísmica en las distintas regiones del mundo. Ese contenido de frecuencia te permite a vos decir, che, no es que haya un acelerómetro para Argentina, otro para Chile, no. Ya hay aparatos mucho mejorados que esto es una clase académica. Si lo vamos a construir, esto está bastante mejorado, pero los principios siguen siendo exactamente los mismos. Entonces, los acelerómetros tienen un rango de frecuencias importantísimo que seguro te cubre cualquier acción sísmica que tengamos. ¿Está? Bien, perfecto. Pero se ha tenido en cuenta este mismísimo principio. ¿Está? Esto no cambia. Pero el principio es ese. Yo quiero medir las aceleraciones de mi terreno y acá te puedo decir que las aceleraciones de mi terreno son las mismas, porque D vale 1, que el desplazamiento que yo tenga vinculado por una constante de mi aparato. K sobre M, una constante de mi aparato, de mi instrumento. D vale 1 y el desplazamiento que yo mida, que va a ser un desplazamiento dinámico, está directamente proporcionado a la aceleración que está sufriendo el aparatito. ¿Queda explicado? Sí, perfecto, ingeniero. Gracias. ¿Ah? Cuando vos usas un acelerómetro, el aparatito te manda una señal en voltios. ¿Tá? Entonces, vos un cachitín.
Si ustedes montan un acelerómetro actual, el aparato funciona con electrónica y es digital, no es analógico. No sé si saben la diferencia, pero ahora es digital. ¿Está? El aparatito que registra un voltaje en función del tiempo. Cada aparatito tiene una constante. Como dice, 1 voltio vale 0,1 G. 2 voltios, 0,15 G. Y vos tenés una tabla de conversión o una constante única para todo el rango de mediciones también. Entonces vos esto lo tenés que transformar en un gráfico donde tenga la aceleración del terreno en función del tiempo. Vos medís voltaje. No está midiendo aceleraciones, está midiendo el voltaje. Porque seguramente en vez de medir un desplazamiento, mide una deformación de algún material, lo transforma en un voltaje, una corriente eléctrica, la medís, y vos después multiplicas por una constante y vas a tener tu sismo igual que el otro, pero ya lo tenés en unidades de aceleración. Esto, pues ya lo borré. Vos vas a medir este desplazamiento. ¿Está? La agujita que tenga tinta china dibujaba en el papelito, le dibujaba el desplazamiento de la agujita, ni más ni menos. Pero ese desplazamiento de la agujita tenía constante de transformación y lo transformaba a ese papelito milimetrado en la aceleración del terreno. ¿Está claro? Sí, sí, perfecto. Bueno, ahora también se puede a este sismógrafo construirlo de manera tal de que nos permita medir el desplazamiento del terreno. ¿Estamos? De esta manera, si nosotros definimos así, nos mide la aceleración, porque termina siendo proporcional la aceleración a la constante del aparato y al desplazamiento de la aguja, del fiel que estamos usando para medir. Si nosotros definimos, en vez de definir el movimiento del terreno con la aceleración, lo definimos con el desplazamiento, esto sigue siendo válido. Eso sigue siendo válido. Lo que pasa es que el desplazamiento este de acá, total, hay que derivar 2 veces esto. Y lo otro queda igual. No sé si se ve. Pero para pasar el desplazamiento de la aceleración del terreno, para que esto siga siendo válido, este paso siga siendo válido porque sigue siendo de aplicación general. Ya la aceleración ya no es directamente la del terreno este, sino que tiene metido en el medio un omega cuadrado ahí. Ahora ya aparece un desplazamiento, no una aceleración como el caso anterior, sino un desplazamiento XG0. No están los dos puntitos de desplazamiento. Lo derivo 2 veces y tengo la aceleración del terreno, que es omega raya cuadrado por XG0, que es una constante, seno de omega raya t. Y todo sigue siendo válido, como hemos hecho hasta el momento. La única diferencia es que este PF que está acá
ya no tiene la aceleración que tenía antes, tiene un desplazamiento. ¿Tá? Y eso lo hace al aparatito completamente diferente, ya se lo define de otra manera. El gráfico está en la página 49. Tienen los apuntes. Vamos a tratárselo acá arriba para que se lo vea de uno. Esta de abajo era el 100% de amortiguamiento. Está bien, ¿no? Acá, en la ordenada, ya no tenemos D, tenemos B cuadrado D. ¿Por qué? Porque acá está el omega raya cuadrado, que era, creo que me estoy quedando sin batería. ¿Hola? Sí. Ya se va a poder tener. Sí. El omega cuadrado este que está acá. Queda de esa manera. Esto que está aquí, antes era X, era la aceleración del terreno. Ahora el desplazamiento. Omega cuadrado, raya. Sobre esto es beta cuadrado. ¿Qué es lo que tienen acá? Esto es beta cuadrado. Entonces, ρ es igual a beta cuadrado de por el desplazamiento del terreno que yo quiero medir. ¿Está claro ahí? Beta cuadrado de ρ. Si yo mido ρ y lo divido en esto, me da el desplazamiento del terreno. Entonces, ¿cómo hago que D valga 1? ¿Dónde vale D1? ¿En qué rango de este gráfico? El gráfico este, no el celeste, el blanco. Imaginen. No, vamos a escribir de nuevo. ¿En qué rango vale 1? En este. En ese rango vale 1 el D para los desplazamientos. El aparato para medir desplazamiento está en esta zona del beta, mientras la aceleración está en esta zona del beta. No puede medir nunca lo mismo el mismo aparato. ¿Y cuánto mide el amortiguamiento? ¿Cuánto mide el amortiguamiento? En medio. 50%. ¿Está? ¿Ven ahora la diferencia entre un aparato y el otro, que depende de qué es lo que queremos medir? Cuando nosotros queríamos medir aceleraciones, hablábamos del factor de amplificación dinámica, necesitamos que valga 1, relación de frecuencia de 0,6 para aquí, amortiguamiento del 70%. Nosotros queremos medir desplazamiento. A nosotros nos interesa un aparatito que tenga un beta de aquí para allá, 1,5, 1,6 para allá, me sirve. ¿Y qué amortiguamiento? El 50%. Si le pongo más, disminuye mucho. Si le pongo menos, amplifica. Entonces, el sismógrafo se tunea para desplazamiento o se tunea para aceleración. No es el mismo aparato. Es imposible porque necesitamos parámetros diferentes
para que la amplificación no me afecte las mediciones. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Bueno, así como se definen los sismógrafos, ustedes pueden definir sus estructuras. ¿Está? Aunque parezca mentira, sí se puede. Entonces, es importante el concepto. No, poner contra un sismógrafo no tiene el más mínimo sentido. Lo importante es que se puede modificar el sistema estructural para que, en este caso, no mida cosas que no estén afectadas por la amplificación dinámica. Y también se lo puede tunear para que se alejen de la zona que es peligroso y dejarlo aislado del sismo, que no le ocurra nada cuando haya sismos. Entonces es importante que entiendan las relaciones masas, rigidez y amortiguamiento que nos permiten cambiar propiedades del sistema, omega, el omega, que cuando le llegue la acción sísmica, si están cerca, estamos fritos, si estamos lejos, estamos salvados. Esa es la idea. Uno tunea el sistema para que le responda como uno quiere. Acá queríamos que nos responda con el desplazamiento, lo armamos de esta manera: 50% de amortiguamiento y una relación beta de 1,7, 1,6, no sé ni cuánto dice el apunte, para adelante. Acá ya va todo a 1. Y acá queremos medir aceleraciones, lo tuneamos para que quede acá, 70%. ¿Cómo lo tuneamos? Y bueno, es un juego de relaciones. Cambiamos la masa, la rigidez y la mantenemos esa relación. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ¿Han hecho algo de eso con el Inge? Parece que se quedó sin batería el ingeniero. Está en la reunión todavía. Puede ser eso. ¿Se habrá dado cuenta? Ahí se desconectó. Salimos temprano hoy. Se me hace que sí. O tarde.